tarde. A continuación expone el profesor Daniel Villaverde, un destacado escritor y docente bilingüe, que nos compartirá su visión sobre la literatura y la lengua. Su formación en lengua inglesa y su magíster en comunicación lo han llevado a explorar la hibridación lingüística en sus obras. Hibridación, donde el castellano y el inglés dialogan y se confrontan. Su primer libro es Voz Pasiva, Recuerdos. Frankie, su primera novela, con una segunda edición, y no hace mucho tiempo publicó también Aiga, un poemario dedicado a su abuela Jorgelina. Asimismo, a través de su experiencia como docente, Villaverde ha desarrollado una profunda comprensión de cómo las lenguas moldean nuestra percepción del mundo y construyen nuestras identidades. Su obra, marcada por un rico juego lingüístico, invita a reflexionar sobre el poder de las palabras y su capacidad para transformar nuestra realidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Le voy a pedir un favor. Como yo tengo preparado el tiempo que a mí me pidieron, que fue de 15 a 20 minutos, y de hecho corté mi presentación para poder cumplir con eso, y hoy no vine en rol docente, no vine en rol de practicante de la neurolingüística, sino como escritor, y tengo herramientas para cambiar mi mood, como decimos en inglés, el carácter, lo puedo hacer. Les voy a pedir un favor. ¿Serían tan amables de acercarse para que yo me sienta más acompañado? El segundo favor sería que si ustedes son compañeros y compañeras de las personas que seguramente que se retiraron después de sus exposiciones porque viven lejos, por X motivo, yo vengo desde Congreso, no desde Morón. Y para mí es un honor estar acá. Entonces, necesito en este momento que ustedes vieron, además de los compañeros y las compañeras, a dos docentes, y los que sabemos de PNL, vimos a uno primero totalmente auditivo, a una segunda totalmente visual kinestésica y a un tercero kinestésico visual. Hay que seguir después de la maravilla de la profesora Lita, que sabe, y habría que escucharla durante 4 horas más. Sin embargo, es visual. Ella hablaba del pomodoro y yo necesito en 1 hora 5 pomodoro. A mí no me alcanzan 4. Entonces, al verles acá más cerca, lo hago más informal, lo puedo cambiar un poquito, y el pedido es recordarle, si tienen la posibilidad, a las personas que se fueron, que seguramente la mayoría son estudiantes, que es muy difícil estar acá. Hay personas que nacemos con el talento y no tenemos ningún problema con la exposición, y me hago cargo. Me encanta, no hay nada más que me guste que estar hablando para compartir lo que yo creo que sé. Sin embargo, es muy difícil. Entonces, hoy, estoy tomando 2 minutos, pero prometo que la exposición es de 14. Hoy, cuando yo sentí y veía a los pibes y a las pibas, yo hice esto hace 35 años, tenía que dar lección oral, no eran presentaciones, y sé lo que lleva. Y me emocionó reconocer a Maribel en cada uno de sus alumnos y alumnas. Les reconocía en el uso de los conectores. Eso es un Maribel, como decimos, esto es un Picasso auténtico, eso era un Maribel auténtico. Los reconocía cuando le hablaban al público, que es a lo que yo me dedico y no vine a hacer hoy. Quiero contarte esto, quiero escucharte aquello, quiero decirte qué maravilla que lo hicieran de esa manera. Los reconocía porque admiro a Maribel, la sigo, leo muchas de las cosas que hacen, y cómo se movían la mayoría, no imitando, sino que creo, como decimos desde la PNL, modelando a alguien de quien quieren aprender. No podía comenzar si no decía esto y agradecerles que se hayan acercado, así me siento un poco más contenido. A los alumnos y las alumnas que se retiraron, contarles que algún día van a tener la posibilidad hermosa que tengo yo de estar acá, y es hermoso sentirse acompañado. Eso no podía dejar de decir. Me hago el académico y empiezo diciendo, ante todo, gracias a las personas que organizaron esta jornada tan particular, tan hermosa para las personas que amamos la lengua o el lenguaje, que es de lo que se estuvo hablando acá.
Agradecer poder hacerlo en un instituto de formación docente de educación pública, porque si no hay docentes, a mi entender, y es mi creencia, no hay nada. No hay abogados, no hay presidentes, no hay otros maestros, no hay enfermeros, no hay absolutamente nada. Así que es un honor estar en un instituto de formación docente de la educación pública, además. Nací en el siglo pasado, en Moreno, hace muchos años, en una piecita que ni siquiera era casa, entre yuyos, en un lugar que ni siquiera tenía las calles trazadas. Nací de un papá que no tuvo formación académica, que no tuvo educación formal, y de una mamá que apenas conocía las letras y que aprendió a escribir y a leer en los años 80 y pico, 90, con un plan de lectura y alfabetización nacional. Esto, Frankie, que es el protagonista de mi novela, lo cuenta a su manera y más o menos así. Maribel, vos me vas a hacer una gauchada, porque viste que yo me senté acá. ¿Me ayudas con el pasaje de las diapositivas y con tu láser bien de Batman? No. Ahí, a ver qué dice. Esa es la próxima, así que vos me haces la gauchada. Pero ahora vos me seguís, porque viste que lo decidí hacerlo más informal, así lo puedo hacer más rápido. Entonces, Frankie cuenta esto. El autor de Frankie necesita anteojos, Frankie no. Mi papá era mozo en una pizzería de Villaluro. Una noche juntó mucha propina y la usó para comprar un lote en Moreno. Lo acompañó mi padrino, fueron de madrugada. Eso siempre me llamó la atención. Recuerdo el color y el ruido de la bomba para sacar agua que había a metros de ese proyecto de casa. Tenía un brazo muy largo que siempre me hizo pensar en la pantera rosa. En invierno estaba muy fría y daba miedo agarrarla para bombear. Así cuenta Frankie su experiencia con la lengua, que es lo que yo voy a hablar, y necesito contar un poquito de mi experiencia para que se entienda de qué va esto de la literatura y la sintaxis fronteriza. Desde muy chiquito aprendí, yo sé que me cruzo por la imagen, desde muy chiquito aprendí a hablar en inglés. No importa por qué, pero estoy con esa cosa que siempre vino de amor y de odio. Entonces para mí siempre fue muy importante entender eso, subject, verb, object, word y order. Que quienes no saben inglés, y como entiendo que la mayoría de ustedes acá entienden de esto, es una estructura muy fácil del inglés. Es tener el sujeto, yo, tener el verbo, como, y tener un objeto, en este caso porque es transitivo, una pizza. Entonces, para mí, ese siempre fue el orden. Por ejemplo, the boy kicked the ball, muy fácil de traducir. Para mi cerebro, el pibe pateó la pelota. Y después aparecieron otras. Por ejemplo, we were almost late for school because we missed the bus. Acá se me podría complicar un poquito. ¿Por qué? Porque al tener el verbo to be, el famoso verbo ser o estar, mi cerebro me lleva a pensar, antes de acomodarlo, a entender lo siguiente. Estuvimos, o estábamos, o fuimos tarde, casi tarde, para la escuela, porque nosotros perdimos el colectivo. Yo me creía así, hablando un cacho una cosa, un cacho otra. Frankie cuenta algo de esto en otra parte para llegar a la sintaxis. Está en la página 72, que lo tengo marcadito, ¿verdad? Sí. Frankie cuenta que le gustaban muchísimo las revistas que había para niños y niñas en esa época. La revista Villiquen, que generalmente la tenían las personas que más acceso de dinero tenían, y la revista Anteojito, que era más berretona, pero es la que él amaba.
Usábamos las revistas para aprender chistes, para recortar figuritas de próceres. Yo, en particular, para leer la página doble central del diccionario multilingüe y aprender palabras en otro idioma. Estaba encantado con la columna de los idiomas y saber que había otra manera de llamar a las cosas. También me gustaba mucho escuchar hablar a mis vecinos del conventillo. Todos hablaban español, pero en cada pieza aparecía un idioma diferente. La Marta y el Miguel, en vez de decir te voy a dar tal cosa, decían te voy a dar. Y cuando se enojaban decían te voy a dar acá. Su abuela María, mientras se hacía esa trenza larguísima color gris, casi plateada, Maribel, casi plateada, decía mija, hoy voy a hacer un guiso de ayosito, y el sonido de las R's era diferente, era gordito, como si estuviera relleno de algo. La Mari, de la otra pieza, cuando hablaba de su perro, decía venga aquí mi Cusco. La Z sonaba como el yuyo o como el yo de los que éramos de la ciudad. Había estudiado de memoria todas las capitales de América y sabía que Cusco era la capital del país de donde ella venía. En mi pieza también hablaban distinto. Mi mamá decía Graviela, Aiga, Paqué, Almorroides, de en serio, Agises, Alunau, Peleau. Algo que me gustaba mucho era cómo le ponía una aspiración al decir los ojos y las una. Elma sugirió que yo estudiara inglés. Dijo que si no empezaba a los 10 años, luego se haría más difícil. En su edificio había una profesora de inglés. Se llamaba Ana María, pero había que decirle Miss Ann. Con ella empecé a estudiar uno de los idiomas que venía en el diccionario del anteojito. Iba los martes y viernes a las 6 de la tarde. Tomaba el ascensor al 4º piso, Gaby me acompañaba hasta la puerta de Miss Ann. Se iba y me decía, bye bye, después me contás. Hello, Frankie. Hello, Miss Ann. How are you today? I'm fine, and you? I am very well. Come in. Ahí, para Frankie, o tal vez para mí en mi vida real, comenzó el estudio del inglés. Pasamos a la próxima, Mari, si me haces la gauchada. Mucho se ha hablado de lo que es ser bilingüe. En mi carrera, Gracias, Mari. Iba a hacer eso porque no quería. Mucho se ha hablado del bilingüismo y se sigue hablando y estudiando. ¿Qué es ser bilingüe? ¿Es la persona que maneja 2 lenguas? ¿Es la persona que lee en una lengua y en otra lengua? ¿Es la persona que puede chapucear un poco y un poco? Hay muchísimos estudios. Yo podría preguntarme, ¿hablo inglés? Más o menos bien, creo, soy profesor de inglés, hablo español más o menos bien. Bueno, algo de bilingüismo hay en mí, porque no soy nativo del inglés. Sin embargo, estoy perfecto. Si me ayudas con la próxima, Mari, otra más, así esta la pasamos. Tengo que contarles, para que se entienda de estos 3 o 4 ejemplos que voy a dar, que aprendí inglés de niño, igual que Frankie, y eso está contado en la novela. Que desde 1990 leo, hablo, corrijo, hago ensayos, hago críticas literarias, estudio, hago presentaciones en inglés. Desde las 7 de la mañana, más o menos hasta las 10 de la noche. Son muy pocos los ratos del día, a excepción del sábado o el domingo, en el que hablo español, porque vivo de eso y me dedico a eso y me encanta. Durante 1991 al 2011 fui maestro titular de inglés en colegio bilingüe. ¿Qué significa eso? Que a las 7:15 de la mañana entraba con los niñitos y las niñitas de sala de 3 o de 4 o de 5, porque vengo de inicial, y me pasaba de lunes a viernes hablándole en inglés a esas criaturas para que me entendieran. Todo el tiempo en inglés. Salía para el almuerzo, trabajaba doble turno y entraba a primer grado, porque además soy maestro de primaria, y entonces hacía lo mismo de lunes a viernes en un aula de primer grado, hablándole hello, this is the... como intentamos hablarle a los más pequeñitos. Bueno, eso lo hice durante todos esos años.
Salía del colegio a esa hora, corría, cruzaba Rivadavia y subía al tren para ir al profesorado. Y en el profesorado entraba a las 5:30 y salía a las 10 de la noche. ¿Qué idiomas se imaginan que hablaba en el profesorado? En mi época, el plan no es el de ahora, es cuando teníamos todas las materias en inglés. Doy talleres en inglés y en español de cómo hablar en público. Los que más hago son los de inglés, pero con un pero categórico, para no decir sin embargo, pero abajo de todo dice: no tengo formación en lengua castellana. Lo que yo sé del español es lo que aprendí en el primario y en el secundario, y cositas que estoy haciendo ahora. Próxima, Mari, por favor. Pero soy escritor publicado, entonces ahí puse en inglés how come. ¿Cómo puede ser, si no tengo formación en español, que tenga libros publicados en español? Próxima, Mari. Uno de mis libros, Voz Pasiva, que es uno de los que queda acá para ser rifado. Mari, vos me vas a ayudar porque entendés y sabés dónde vas a pasar con el láser. Fíjense que se llama voz pasiva. Es para jugar con el tema de si la voz del narrador es pasiva o es activa, o es para jugar con la estructura lingüística. ¿Por qué con la estructura lingüística? Como dijo el primer presentador, el profesor Angelini, de quien fue profesor de Mari, y de algunos de ustedes o de los que se fueron, que es una pena que no se hayan quedado, la voz pasiva es una estructura que yo amo y la aprendí primero en inglés. Nunca supe en español que era la voz pasiva. Y después me encantó el versito de traducirlo. El pibe come, voy por el pomodoro que me quedó, el pibe come el tomate. Bueno, pero quiero que el objeto directo, quiero que ese sustantivo tenga más importancia que todo, y el agente veo si me interesa o no. El tomate es comido por el pibe. Yo me enamoré cuando entendí eso en inglés. Entonces, uno de los primeros poemas es ese. Yace inerte en el bar de los bohemios, costillas rotas, quijada quebrada, sangre sangrada, el precio del poeta por abrir sus fauces y dejar pasar sus ideas sonorizadas. Sus costillas, por abrir sus fauces, sus costillas fueron rotas y su quijada quebrada, su sangre drenada, su boca callada. Ese es el primer abuso, es la primera cosa que se cuela, que se mete. Por eso en la primera diapositiva decía sintaxis metiches, que se mete en mi español, la voz pasiva, porque la aprendí y me encantó. Próxima, Mari, por favor. Otra de las cosas que se ha metido por esta influencia del inglés en mi español, porque hace recién 6 años que escribo en español, es el abuso del posesivo, que la mayoría de ustedes, o todas, todos de ustedes, lo deben saber mejor que yo en español. En inglés, cuando yo quiero decir algo de Mari, podría decir her microphone, micrófono. Y si quiero seguir hablando de sus cosas, tengo que usar sí o sí el posesivo. En español no es tan necesario. Yo me di cuenta después de haber escrito en español, cuando aparecen los colegas a criticar, algunos amorosa y otros mente, por el abuso de las cosas que me pasan del inglés. Próximo, Mari. Los iba a leer, pero no nos va a dar el tiempo. La mirada de los colegas especialistas, sobre todo de 3 personas que yo admiro, de la escritora Gloria Peirano, del escritor Ezequiel Pérez, 2 escritores, una escritora y un escritor brillantes, y de una profesora de la universidad, Silvina Grupo, que da sintaxis en la UNA. Las miradas que ellos ven en mi obra, y que de hecho algunos de ellos han utilizado en sus clases para ver qué pasa, es el orden transferido del inglés. No me muevo mucho de eso porque me da miedo, evidentemente. La ausencia del pronombre átono de la primera persona del singular, me. El me parece que me da pánico.